Se ha hablado mucho de la relación de Irán con Rusia y China. Quería empezar leyendo unas palabras de Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad. Él dice: hemos notado que los rusos y los chinos han sido muy buenos con nosotros en diversos ámbitos políticos. Algunos están preocupados por esto, porque quienes se mantuvieron firmes junto a Irán y lo defendieron en el Consejo de Seguridad fueron Rusia y China, no Alemania y Gran Bretaña. Estos países activaron el mecanismo de disparo contra nosotros. Están intentando crear una brecha entre nosotros, Rusia y China. Creo que Rusia y China están colaborando bien con Irán porque sus intereses y los nuestros están alineados. Se ha hablado mucho de este apoyo que Irán ha recibido de Rusia y China, y viceversa. China, por ejemplo, ha proporcionado incluso imágenes satelitales de acceso público que muestran la ubicación de activos que se están trasladando a bases como en Jordania, el FA, interceptores y todo eso. Entonces, ¿qué opinas de esta asociación? Bueno, Irán, Rusia y China tienen una buena relación y esta ha ido mejorando con Rusia. Mejoró mucho en Siria, donde ambos luchaban juntos contra el ISIS y Al-Qaeda. ISIS y Al-Qaeda, que estaban apoyados por Estados Unidos, Israel, Qatar, Turquía, Jordania y otros. Los dos ejércitos, las dos fuerzas armadas, trabajaban juntos allí, así que llegaron a conocerse. Y por supuesto, el general Soleimani fue famoso por convencer a los rusos de ir a Siria a luchar contra el ISIS y Al-Qaeda. Si los iraníes, los rusos y Hezbollah no hubieran combatido durante esos años, hoy la situación sería mucho peor. Quiero decir, Al-Qaeda e ISIS, tal como los vemos hoy en Siria, son mucho más débiles de lo que eran en 2013, 2014 y 2015. En aquel entonces, estaban a punto de tomar también Irak e incluso Líbano. Así que esa cooperación, ya sabes, a pesar de que partes de Siria cayeron en manos de Al-Qaeda e ISIS, dio sus frutos. Y después de eso, tras el comienzo de la guerra en Ucrania, los iraníes no estaban ciegos. Vieron exactamente qué estaba ocurriendo. Vieron a los estadounidenses y a los europeos llevar a cabo un golpe de Estado en Ucrania. Los vieron empoderar a los neonazis, igual que a ISIS y Al-Qaeda en Siria e Irak. Y vieron cómo mataban a rusos étnicos en el Donbass y también en el sur, en Odessa, quemándolos vivos, igual que hacen esos alborotadores en Irán, como hace el ISIS, y al parecer es una tradición que continúa entre los aliados de Estados Unidos. Así que Irán sabía que la expansión de la OTAN iba en contra de lo que se había prometido. También vieron que la OTAN planeaba expandirse hacia Georgia, lo que habría hecho que la OTAN, Turquía, por supuesto siendo miembro, se extendiera hasta Georgia y probablemente más adelante hasta Armenia y Azerbaiyán. Era una amenaza para todos. Así que la relación entre Irán y Rusia por la guerra, y tras la guerra de 12 días, la relación evolucionó aún más. Con China, la relación también ha ido mejorando, especialmente después de que el presidente Raisi viajara a China. Tras la adhesión de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái, bajo la presidencia de Raisi, y luego a los BRICS, también bajo Raisi, y después de su viaje a China, la relación siguió evolucionando. Y el viaje del presidente Xi a China fue un paso importante para profundizar esa relación. Creo que después de la guerra de 12 días, la relación creció aún más porque tanto los chinos como los rusos reconocieron que una amenaza a Irán es una amenaza para ellos. Estados Unidos quiere control. Estos oligarcas quieren controlar el petróleo de Asia Occidental. Eso perjudicaría a Rusia y pondría a China en una situación muy complicada. Así que Irán no está sin amigos ni aliados. Estos países reconocen lo que Occidente está intentando hacer. Y por supuesto, Irán también tiene aliados regionales, como expliqué antes, el eje de la resistencia, desde Irak hasta el Mar Rojo y más allá. Así que Occidente no es ni de lejos tan poderoso como afirma. Y los europeos, ya sabes, pueden hacer de animadores de la guerra de agresión estadounidense.
Vimos al presidente francés cuando suplicaba a Trump que no se quedara con Groenlandia. Decía, mira, destruimos Siria juntos, podemos destruir Irán juntos. Pero, ya sabes, no toques Groenlandia. Así de inmoral es. Y de nuevo, el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, en el que elogió los imperios de hace 500 años, atacó la descolonización y pidió el resurgimiento de los imperios y la ovación en pie que recibió de esos líderes europeos. Lo dice todo, nos muestra quiénes son realmente estas personas y qué representan. Pero los europeos son débiles y no tienen el poder que creen tener. Así que Irán compra armas a Rusia, adquiere armas, sistemas de armamento y equipos de China. Y por supuesto, Irán les ayuda. Vende petróleo a China y también equipos a Rusia. La relación está mejorando y las relaciones de Irán con los países de Asia Central son muy buenas, al igual que sus relaciones con Rusia y China. Así que asisten a Hebe, isang de prime thirdig ang, imtpo stepas national door asyud entertain. Así que Estados Unidos quiere un régimen etnosupremacista en nuestra parte del mundo y quiere la dominación global para sí mismo. Ambos forman parte de un mismo proyecto. Los israelíes son enemigos de Rusia y China porque forman parte de Estados Unidos, de este proyecto imperial. Y por supuesto, la ideología central no es realmente una ideología, es la clase Epstein. Son ellos quienes gobiernan. Así que, ya sea un imperio sionista en Asia Occidental o un imperio estadounidense dirigido por sionistas, es la clase Epstein. Los rusos y los chinos se sienten amenazados. La relación con Irán está creciendo y la gente de nuestra región se siente amenazada. Personas de todo el mundo se sienten cada vez más amenazadas por el comportamiento escandaloso de Estados Unidos. Sí, ¿y cuánto atribuyes a esta subestimación de Irán? Tengo la sensación de que cuanto más se acercan Estados Unidos e Israel, y por supuesto todos sus seguidores, a querer una confrontación a gran escala con Irán, más descubrimos que quizás se ha subestimado a Irán como una potencia tecnológica en su propio derecho. Quiero decir, estamos descubriendo, por ejemplo, en varios informes de los principales medios de comunicación, Irán vidamut strangestrangst de Dunsus, esquais lituans útiles en el conflicto de Ucrania. Muchos drones. Sí, muchos drones. Estamos hablando de miles de millones y miles de millones. Oh, eso es mucho dinero. Cuando hablamos de lo que ocurre con toda la manipulación de divisas, como hemos tratado en este programa, profesor Morandi, y también estamos descubriendo que, por ejemplo, China, por supuesto, no podemos cuestionar el poderío económico de China, ha logrado tantos avances tecnológicos. Pero con Irán, estamos descubriendo que hace unos 15 años o así, recibimos informes de que China, en 2011, destruyó la red de la CIA allí. Básicamente, eliminaron a todos sus agentes y suprimieron la amenaza interna. Ahora vemos a Estados Unidos intentando reclutar chinos desde fuera para intentar volverlos contra su país. Pero hay una razón por la que ya no tienen activos allí. Y una de las razones es que Irán en realidad ayudó a proporcionar información a China, porque Irán había descubierto una enorme red de espías de la CIA en su propio país y compartió esa información con China, cómo detectarla y qué hacer. Creo que eso demuestra que ha habido una subestimación de Irán. Algunas personas vieron el ataque sorpresa del año pasado como una muestra de grandes carencias en muchos ámbitos. Y claro, Irán, como cualquier otro país, no es perfecto, pero creo que hay muchas áreas que se han subestimado, cosas que en Occidente realmente no llegamos a conocer, porque se nos dice que Irán es ese país malvado que reprime a su propio pueblo y que siempre amenaza al mundo con su horrible ideología y toda la demás propaganda sobre él. Sí, creo que los generales y las élites de Estados Unidos deberían prestar atención a lo que dijo una vez el general Soleimani. Dijo, somos la nación del Imán Hussein. Tal vez deberían aprender una o dos cosas sobre el Imán Hussein
y cómo ha desempeñado un papel fundamental en la cultura y la sociedad iraníes, y cómo influye en la manera en que los iraníes han logrado mantenerse firmes y resilientes durante los últimos 47 años. Los iraníes siempre han sabido tanto recibir apoyo como brindarlo a pueblos oprimidos de distintos orígenes religiosos, étnicos y raciales en diferentes partes del mundo. Estados Unidos no puede comprender a Irán, el régimen de Washington, el régimen Epstein, debido a su arrogancia y a su sentimiento de superioridad. Quiero decir, todos los archivos de Epstein muestran lo mismo, la misma actitud hacia los estadounidenses. Las chicas y los niños estadounidenses no tienen valor para ellos porque se consideran superiores. Por supuesto, supongo que la razón por la que gran parte de esto ocurre es que si quieres formar parte del club, tienes que exponerte, Tower to the Steppenworth and Zem Imivel Group. Pero el punto es que ven a esos niños, muchísimos, miles y miles de niños, como si no tuvieran ningún valor. No quiero repetir algunas de las cosas que he leído en los últimos días, incluidas un par que leí hace apenas unas horas, pero demuestra que no tienen respeto por nadie, debido a su arrogancia y a su sentimiento de superioridad, ya sea por la ideología sionista o simplemente por esa creencia general de que por ser súper ricos pueden estar encima de los demás. Esa arrogancia es lo que está destruyendo el imperio, y esa arrogancia es lo que los llevará al fracaso, un fracaso monumental frente al eje de la resistencia, sin lugar a dudas. La saga en curso de Epstein sigue horrorizando y despertando a las masas, a cualquiera con un mínimo de humanidad, y por supuesto, exponiendo lo burdos y aborrecibles que son estos élites al mantener su dominio. Y es increíble. Una cosa que realmente me asombra es que algunas de estas personas que siguen siendo partidarias de Trump, aunque su número ha disminuido, al parecer, ni siquiera puedo decir las palabras porque temo que afecte a tu programa. Pero lo que ha hecho Epstein y lo que ha hecho la clase de Epstein, al parecer, lo que era un problema para ellos hace un año, ya no lo es. Disparar a una mujer blanca en la cara no es un problema, al parecer. Claro, lights tú por la espalda a un enfermero que trae con veranos no es una pines to framing. Corrupción masiva, todas las cosas por las que supuestamente se erigía el movimiento MAGA. Estas personas, quienes siguen apoyando a Trump, nunca se tomaron nada de eso en serio. Simplemente apoyaron a este culto, un culto completamente corrupto, sin principios y que se está desmoronando. Y cuando el precio de la gasolina se dispare, muchos de esos miembros del culto que quedan, que no quisieron distanciarse por los abusos a menores, las guerras interminables y demás, cuando los precios de la energía se disparen, estoy bastante seguro de que serán de los primeros en volverse contra quienes los estaban manipulando. Una de las principales razones por las que estas mismas personas cometen estos actos horribles, y lo hacen basándose en si se trata de una operación, un chantaje o lo que sea, hay todo tipo de teorías, pero el hecho es que son personas que controlan Occidente. Buscan y persiguen la dominación y los beneficios al servicio del imperio estadounidense. Y una de las grandes razones por las que hay que deshacerse de Irán, Rusia y China, me pregunto si podrías comentar sobre esto, es que mucha gente da mucha importancia en la geopolítica al apoyo militar, ¿verdad? Radares para Irán desde China, sistemas de defensa aérea, todo eso. Y todo eso es muy importante. Pero intento recalcar que la guerra económica es una parte enorme de todo esto. Hemos visto incluso en las últimas semanas que con toda la presión sobre Venezuela, China ha incrementado sus importaciones de petróleo procedente de Irán. Vemos todo tipo de cimentación económica,
comerciar en las monedas de los demás. Lo hemos visto entre Rusia e Irán, y también entre los tres. Quizá podrías hablar de esto. ¿De qué otras maneras esta asociación ayuda a Irán en particular? Porque a veces se ha criticado a Irán por no ser lo suficientemente abierto con Rusia y China. Me parece una crítica algo exagerada, pero la gente dice, oh, no están aceptando toda la ayuda que Rusia y China pueden ofrecer. Sin embargo, ambos países mantienen asociaciones económicas profundas con Irán. Me gustaría que ayudases a la gente a entender hasta qué punto esto influye en la capacidad de Irán para defender su soberanía. Sí, he visto ese tipo de cosas. No fue así como funcionó, y no es así como funciona. Sabes, no es como si Irán no hubiera aceptado esto, o los rusos. La relación evolucionó. Como expliqué antes, la relación con Rusia ha evolucionado, y la relación con China también ha evolucionado. Es una calle de doble sentido. Rusia y China, antes de 2015, cuando eran más débiles y los estadounidenses querían sanciones en la ONU, intentaron suavizarlas, pero al final votaron a favor de las sanciones, las distintas resoluciones que iban contra Irán. Ahora los rusos y los chinos, cuando los europeos intentaron usar el llamado mecanismo de reactivación, lo rechazaron. Así que el mundo ha cambiado y la relación ha evolucionado. No es que Irán no quisiera esto y que los chinos hicieran más. Ambas partes se fueron acercando gradualmente. Lo mismo ocurre con Irán y Rusia, y Estados Unidos ha sido el catalizador. No es que los rusos ofrecieran algo a Irán y los iraníes dijeran, no, no lo necesitamos. Hay todo tipo de consideraciones. A veces los rusos tenían sistemas de armas que los iraníes no querían porque no tenían dinero para comprarlos. Pensaban, bueno, el dinero que tenemos es mejor gastarlo en esto que en aquello. Exacto. Así que quizá los chinos, en algunas áreas, no quisieron exportar ciertos bienes, igual que los rusos, porque los países suelen ser cautelosos con su tecnología más avanzada. Lo mismo ocurre con Irán. Irán no exporta ninguno de sus misiles más sofisticados. Así que hay muchas consideraciones, pero la relación entre Irán y Rusia ha mejorado, y la relación entre Irán y China, y entre Rusia y China, ha evolucionado. Y mucho de eso se debe a Trump, y mucho se debe a Obama, y mucho se debe a Biden y al establecimiento político estadounidense, ya sabes, el imperio, que constantemente amenaza a los países, constantemente los engaña y constantemente miente. Y eso ha sido el mejor y más importante catalizador para unir a los países. Estados Unidos ha sido el mayor catalizador en la creación de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otros organismos regionales en América Latina y en otros lugares. Así que no es como si se tratara de un asunto unilateral. Es un proceso en evolución, pero creo que la relación entre Irán y China es bastante buena. Y la relación entre Irán y Rusia es bastante buena. Irán está adquiriendo algunas de las cosas que necesita de China y otras de Rusia. Y obviamente, las capacidades militares iraníes, las capacidades autóctonas, son muy conocidas. Los misiles iraníes atravesaron capa tras capa de defensas estadounidenses, tanto desde el Mediterráneo como en tierra y en el aire. Y por supuesto, las defensas israelíes, que son defensas estadounidenses. No hay nada en Israel que sea autóctono. Todo proviene de Occidente, y en particular de Estados Unidos. Así que de nuevo, no tiene por qué ser así. Quiero decir, Estados Unidos podría ser amigo de Irán, podría ser amigo de Rusia, podría ser amigo de China. Pero la mentalidad de imperio y la mentalidad de la clase Epstein no se lo permiten. De otro modo, los estadounidenses serían como los iraníes, como los brasileños, como los rusos, como, ya sabes, es simplemente, ¿quién vino recientemente a Irán y me lo dijo? Ah, Rick Sánchez. Rick Sánchez estuvo en Irán. Yo estaba en Rusia cuando él fue a Irán.
En realidad, iba a venir antes, y le dije que viniera para el aniversario de la revolución para ver la concentración. Pero eso hizo que no nos encontráramos, porque en ese momento yo estaba en Moscú. Intercambiamos lugares, sí. Así que yo estaba allí y él estaba aquí. Rick me decía hace un par de días, cuando regresó a Moscú la noche antes de que yo viajara de vuelta a Teherán, que lo que más le impresionó fue lo normal que era Irán y lo normal que era Teherán como ciudad. La gente era normal, todo era normal. Pero ya sabes, Occidente intenta presentar a los demás como anormales y a sí mismos como normales. Sin embargo, cuando miramos los archivos de Epstein, los países más anormales del mundo, dejando aparte a la gente corriente, los más anormales son los regímenes occidentales. Los regímenes de Epstein. Sí, bueno, no lo sé. Podríamos pasar horas y horas hablando de ello. Si queremos comparar los estamentos políticos, incluso solo los estamentos políticos, sé cómo funciona en Estados Unidos. En realidad, son las élites económicas las que controlan los hilos del dinero. Y luego ves cómo los líderes y multimillonarios de nuestra región, en el Golfo Pérsico y en otros lugares, también están vinculados a Epstein. Pero, en última instancia, DANI, Irán, la República Islámica de Irán, el eje de la resistencia, Hezbollah y Sayed Nasrallah, la resistencia iraquí, no van a abandonar al pueblo palestino. Eso no va a ocurrir. Y el régimen político estadounidense tendrá que convivir con ello. Sea cual sea el precio, no vamos a renunciar a ellos. No abandonarán al pueblo palestino. Y parece que hay todo un conjunto de cuestiones que apuntan a que Irán determine su propio destino, ya sea con quién comercia o cómo se defiende. Ninguna de esas cosas está sujeta a negociación, ni debería estarlo, especialmente teniendo en cuenta que son los Estados Unidos los que han estado al borde de estos ataques, diría que 2 veces en el último mes aproximadamente. Y cuando haces eso, básicamente estás admitiendo y reconociendo que estás buscando una guerra, y solo hay otra opción, o hablas o vas a la guerra. Y no quiero ver morir a la gente. He visto la guerra antes, he luchado en la guerra, y he visto la guerra reciente, y cómo el régimen es despiadado, cómo bombardean bloques de apartamentos, cómo bombardean plazas y rotondas concurridas en Teherán. Y sé que cuando los estadounidenses ataquen, masacrarán a gente corriente, y los medios occidentales lo llamarán ataques quirúrgicos. Siempre que muere mucha gente corriente, dirán, el régimen iraní afirma. Y cuando digamos, un alto funcionario, si bombardean su casa y matan a toda su familia extensa, lo ignorarán y dirán que fue una operación sofisticada. Ya sabes, así es como funcionan los medios occidentales vinculados a Epstein. Y así es como operan los regímenes occidentales. No quiero ver una guerra, pero la cuestión es que si los estadounidenses nos la imponen, entonces lucharemos hasta el final y nos aseguraremos de que el imperio fracase. Y eso, creo, será el fin del imperio estadounidense, y sin duda, el fin de la presidencia de Trump. Pero nadie quiere la guerra. Al final del día, como dijo el general Soleimani, somos la nación del Imán Hussein, y los estadounidenses no se saldrán con la suya. Americans are not going to get away with it, Russia.